Vamos a ponernos de pie y vamos a empezar cantando Cuán grande es Dios. El esplendor de un rey, vestido en majestad, la tierra alegre está, la tierra alegre está, cubierto está de luz, venció la oscuridad y tiembla su voz, tiembla su voz. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Día a día está, y el tiempo está en él, principio y el fin, principio y el fin. La Trinidad en Dios, el Padre, Hijo, Espíritu, Cordero y el León, Cordero y el León. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él, cuán grande es Dios. Cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Bueno, podéis sentar y ahora Elizabeth va a leer el proverbio. Vamos a leer en Proverbios 26, del 13 al 28. Dice el perezoso: el león está en el camino, el león está en las calles. Como la puerta gira sobre sus quicios, así el perezoso se vuelve en su cama. Mete el perezoso su mano en el plato, se cansa de llevarla a su boca. En su propia opinión, el perezoso es más sabio que 7 que sepan aconsejar. El que pasando se deja llevar de la ira en pleito ajeno es como el que toma al perro por las orejas, como el que enloquece y echa llamas y saetas y muerte. Tal es el hombre que engaña a su amigo y dice: ciertamente lo hice por broma. Sin leña se apaga el fuego, y donde no hay chismoso cesa la contienda. El carbón para brasas y la leña para el fuego, y el hombre rencilloso para encender contienda. Las palabras del chismoso son como bocado suave, y penetran hasta las entrañas. Como escoria de plata echada sobre el tiesto, son los labios lisonjeros y el corazón malo. El que odia disimula con sus labios, mas en su interior maquina engaño. Cuando hablare amigablemente, no le creas, porque 7 abominaciones hay en su corazón. Aunque su odio se cubra con disimulo, su maldad será descubierta en la congregación. El que cava foso caerá en él, y al que revuelve la piedra, sobre él le volverá. La lengua falsa atormenta al que ha lastimado,
y la boca lisonjera hace resbalar. Vamos ahora. Gracias, Señor, por este día que tú nos has dado. Gracias por la oportunidad que tenemos de estar todos juntos, Señor. Gracias por cómo tú nos estás cuidando continuamente. Gracias por tus bendiciones y por tu paciencia que tienes con nosotros, Señor. Ayúdanos en esta mañana a alabarte, Señor. Queremos darte a ti el honor, Señor. Danos un corazón humilde delante de ti. También te quiero pedir por Justin, Señor. Ayúdalo y guíalo en la exposición de tu palabra hoy, Señor. Te pido que nuestros corazones estén abiertos y dispuestos a escucharlo, a interiorizar, Señor, y poner en práctica aquello que tú nos enseñes, Señor. Gracias por cómo tú siempre estás con nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, vamos a ponernos de pie otra vez y vamos a empezar cantando una canción nueva que se llama Tu gracia me alcanzó. Tómame en las manos que dieron los cielos. Hállame en la gracia que me redimió. Del lodo me sacó, mis pasos afirmó. Tu nombre me dio, mi corazón restauró. Eres Rey, de rodillas proclamo tu gloria. Y de pie, sin temor ahora puedo cantar. Del lodo me sacó, mis pasos afirmó. Su nombre él me dio, corazón restauró. Aquí estoy, te necesito, me rindo a ti. Tuyo soy, mi alma te adora, en ti. No estaba roto, pero me amaste así. Tu gracia me alcanzó, mi pecado borró. Gracia que derrotó para siempre la muerte y quitó toda mi vergüenza y dolor. Partió el velo en dos, la piedra él movió. Jesús se levantó, junto a él me sentó. Aquí estoy, te necesito, me rindo a ti. Tuyo soy, mi alma te adora, está en ti. Yo estaba roto, pero me amaste así. Tu gracia me alcanzó, mi pecado borró. Fui perdonado, mi libertad compró. La muerte él venció, mi pecado borró. Tu gracia triunfó, y tu gracia triunfó. Tu
Aquí estoy, te necesito, me rindo a ti. Tuyo soy, mi alma te adora, está en ti. Aquí estoy, te necesito, me rindo a ti. Tuyo soy, mi alma te adora, está en ti. Yo estaba roto, pero me amaste así. Tu gracia me alcanzó, mi pecado borró. Fui perdonado, mi libertad compró, la muerte venció, mi pecado borró. Tu gracia triunfó, tu gracia triunfó, tu gracia triunfó, tu gracia triunfó. Concreto en ti, Señor Jesús, tu obra suficiente, perdón compraste para mí, ya firme estoy, completo en ti. Completo en ti me basta ya, porque tu gracia suplirás, justa porción a mí serás. Completo en ti, no pido más, justificado, gloria a Dios, santificado, hecho está, perdón compraste para mí, glorificado yo seré. Completo en ti, por gracia soy, librado del pecado, el tentador huirá de mí, al resistir, completo en ti. Completo en ti, mi Salvador, seré llamado por amor. Tu elección me incluye a mí, allá seré completo en ti. Justificado, gloria a Dios, santificado, hecho está, perdón compraste para mí, glorificado yo seré. Justificado, gloria a Dios, santificado, hecho está, perdón compraste para mí, glorificado yo seré. ¿Cómo puede ser que el bueno y justo se hizo hombre fuera a morir? Por el más vil pecador, como siendo yo su enemigo, el sufrimiento en mi lugar tomó. En aquella
propia cruz y cargó mi maldad sobre él. Su rectitud con la fe mía Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo, por su sacrificio, declarado justo soy en él. ¿Cómo es posible que en Jesús, como a su Hijo, Él me recibió? Y su nombre llevo, su perfecta vida de obediencia al Padre, al yo creer en Él me otorgó y perdón me dio y cargó mi maldad sobre él. Su rectitud con la fe mía Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo, por su sacrificio, declarado justo soy. Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo, por su sacrificio, declarado justo soy en él. Os podéis sentar y ahora viene el pastor Justin. Muy bien. Bueno, pues los niños ponen a su clase. Buenos días. ¿Cómo estamos hoy? Bien, ¿no? ¿Estamos bien de calor y frío? ¿Sí? Bien, porque si no, podemos poner la máquina con más frío o con menos frío, pero me tienes que señalar, ¿vale? Si alguien tiene frío o alguien tiene calor, pues me tienes que decir. Porque la semana pasada hemos pasado por un poco de calor, ¿no? Y no queremos pasar por calor otra vez hoy. Pues vamos a seguir con nuestra serie de sermones que se llama En medio de, y luego tienes que rellenar ese espacio con la palabra, con las cosas que estás pasando, ansiedad, dolor, sufrimiento, amargura, lo que sea, lo que estás pasando, porque Dios sigue siendo Dios, el Dios todopoderoso, el Dios soberano de este mundo, incluso el Dios, si eres cristiano, el Dios todopoderoso de tu vida, tu Padre Celestial, incluso en momentos así de dificultad. Y vamos, creo que eso va a ser la séptima semana de este estudio, de esta serie de sermones. Y hoy vamos a encontrar nuestro pasaje en Josué capítulo 7. Vamos a tocar todo el capítulo, pero vamos a enfocarnos en la última parte del capítulo, en el mensaje. Entonces, hoy lo que quiero leer antes de empezar con el mensaje es el versículo 1 a 15, para que podamos tener un poco de contexto de lo que está pasando. Y luego en el mensaje yo voy a mencionar cosas
en esos versículos que vamos a leer, pero más bien voy a enfocarme en la última parte del capítulo. Josué capítulo 7, espero que estáis conmigo ya ahí. Si no tienes Biblia y quieres buscarlo en una Biblia física, pues hay Biblias en los asientos, también ponemos los versículos en la pantalla. Vamos a leerlo como normal. Yo voy a empezar con el versículo 1 y luego vamos por ese lado con Diego con el versículo 2 si quiere leer. Y cada persona que quiere leer, pues lee un versículo hasta que terminamos con el versículo 15. La Biblia nos dice en Josué, capítulo 7, versículo 1, pero los hijos de Israel cometieron esa palabra me va a costar, prevaricación, bien, en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmí, hijo de Zabdi, hijo de Zara, de la tribu de Judá, tomó del anatema. Y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Después Josué envió hombres desde Jericó a Ai, que estaba junto a Bet-Aven, hacia el oriente de Bet-El, y les habló diciendo, subid y reconoced la tierra. Y ellos subieron y reconocieron a Ai. Y volviendo a Josué le dijeron, no suba todo el pueblo, sino suban como 2,000 o 3,000 hombres, y tomarán a Ai. No fatigues a todo el pueblo yendo ahí, porque son pocos. Y subieron allá del pueblo con 3,000 hombres, los cuales huyeron delante de los de Ai. Y los de ahí mataron de ellos a unos 36 hombres, y los siguieron desde las puertas hasta Sebarim, y los derrotaron en la bajada. Por lo cual el corazón del pueblo desfalleció, y vino a ser como agua. Entonces Josué rompió su vestido y se postró en tierra sobre su rostro delante del altar de Jehová hasta caer la tarde. Él y los ancianos de Israel echaron polvo sobre sus cabezas. Y Josué dijo, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos, para que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Ay, Señor, ¿qué diré? Ya que Israel ha vuelto la espalda delante de tus enemigos. Porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán, y nos rodearán y borrarán nuestro nombre de sobre la tierra. Y entonces, ¿qué harás tú a tu grande nombre? Y Jehová dijo a Josué, levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado, y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado del anatema, y hasta han hurtado, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, por cuanto han venido a ser anatema. Ni estaré más con vosotros, si no destruiréis el anatema de en medio de vosotros. Levántate, santifica al pueblo, y di, santificaos para mañana, porque Jehová, el Dios de Israel, dice así, anatema hay en medio de ti, Israel. No podrás hacer frente a tus enemigos, hasta que hayáis quitado el anatema de en medio de vosotros. Os acercaréis pues mañana por vuestras tribus, y la tribu que lleva a Tomares se acercará por su familia, y la familia que lleva a Tomares se acercará por sus casas, y la casa que lleva a Tomares se acercará por los varones. Y el que fuere sorprendido en el anatema será quemado, él y todo lo que tiene, por cuanto ha quebrantado el pacto de Jehová y ha cometido maldad en Israel. Hoy vamos a tocar el tema del peso del pecado. Oramos. Padre Celestial, gracias por todo lo que hemos estudiado hasta este punto en el libro de Josué, de la vida de este gran líder, pero también de este pueblo tuyo, que no es un pueblo perfecto, ni mucho menos, pero que ha aprendido de seguirte de verdad y 100%. Y cuando hay problemas en el campo, en el campamento, en el pueblo, pues también a tratar con las cosas. Te pido en ese momento que nosotros
abrimos nuestros corazones para recibir lo que tú quieres enseñarnos personalmente acerca del pecado y el peso del pecado y cómo funciona el pecado en nuestras vidas. Y te pido que cada uno de nosotros nos hace como un autoexamen, una prueba de nosotros mismos, de nuestro corazón, para ver si estamos guardando pecado en nuestro corazón, para que no sea algo que hace problemas en nuestra vida personal, pero también que no sea algo que realmente estorba lo que tú quieres hacer aquí en esa comunidad de la Iglesia Bautista del Olivar. Te pido en ese momento que realmente seamos honestos con nosotros mismos y contigo para que podamos tratar con lo que hay en nuestros corazones. Te pido esas cosas en el nombre de Jesucristo. Amén. Me dices, pues, Pastor Justin, eso no va a ser un mensaje divertido, ¿no? Y la verdad es que cuando tenemos que tocar con el tema del pecado, pues claro, no es divertido porque nos hace daño, ¿no? Nos afecta. ¿Por qué? Porque somos pecadores. Y no hay ninguna persona que está sentado aquí que no es pecador y que no de vez en cuando peca o queriendo pecar o sin querer. Pero cada uno de nosotros, y quizás casi cada día o por lo menos cada semana, caemos en un pecado a otro. Y tenemos que tratar de cómo es el pecado, cómo tratar con el pecado y cómo podemos seguir adelante después del pecado, ¿no? Hay momentos en la vida cuando podemos ver las dos caras de la moneda que es la vida. Vamos a usar la moneda como un ejemplo de la vida. Por un lado experimentamos gran alegría y risas, pero luego en el mismo momento experimentamos el otro lado de esa moneda que es la vida, con dolor, con tristeza y trauma. Yo he tenido una de esas experiencias y creo que cada uno de nosotros, si realmente sentamos para recordar la historia nuestra, vamos a notar momentos en que experimentamos gran alegría, pero en unos instantes después, gran trauma, dolor, sufrimiento, tristeza, lo que sea. Y yo estaba ahí pensando ayer en unos de esos momentos, y Grace conoce el momento, no porque estaba ahí, yo tenía más o menos 7 años. Estuvimos viviendo en el estado de New Hampshire, en los Estados Unidos, en el noreste de los Estados Unidos, un sitio donde realmente cae la nieve mucho. Y nosotros vivimos en la base americana ahí, de los militares, y la base estaba más o menos en la orilla, en el mar. Estuvimos ahí en la playa, más o menos, o por lo menos cerca, el pueblo estaba ahí. Y nevaba mucho, pero nosotros estuvimos esperando un día en que nieva mucho porque tenemos amigos que viven más al centro del estado, más al norte de este estado, donde hay una sierra grande y montañas preciosas, y ellos tienen un terreno grande ahí donde nosotros normalmente acercamos durante el invierno para que podamos disfrutar de la nieve, y también pasamos algunos días cada año en el verano para hacer como esas aventuras de 4x4, ¿no? Por su terreno. Eran muy buenos amigos nuestros y nosotros tuvimos planes porque había mucha nieve en el día antes, y en el día en que estamos haciendo el viaje nevaba un montón. Y nosotros con ganas, mi hermano y yo, hemos apoyado a mis padres coger todas esas cosas, los trajes se llaman de nieve, yo no sé cómo se llaman estos, las chaquetas, los guantes, todo lo que nos hace falta para jugar en la nieve, ¿no? Y tuvimos en ese momento un coche que es un Renault que se llama Le Car, ¿vale? Que es la coche en español, pero La Car. Y era más bien como un Clio, un poco más pequeño, ¿vale? Y 4 personas, 2 adultos, 2 niños. Mi hermano tiene casi 4 años más que yo, con todo lo que es el equipaje para la nieve, ahí metido en ese coche tan chiquitito. Y estuvimos de viaje cantando, haciendo cosas, y
hemos salido un poco tarde porque mi padre tuvo que terminar con su trabajo y luego cogemos la carretera para llegar a nuestro destino, la casa de nuestros amigos. Y nada más que salimos del pueblo, hay un puente que cruza el río, que realmente es la boca de un río donde entra en el mar, en el océano Atlántico. Y ahí, por debajo de ese puente, son las aguas más corrientes de América del Norte. Tiene un corriente muy fuerte y mucha gente ha muerto ahí en estas aguas. Y además que el agua muy frío. Y nosotros estuvimos subiendo por ese puente, cantando cosas, teniendo un momento muy divertido en el coche, pensando lo que vamos a hacer, lo que vamos a comer, todo lo que es la ilusión del viaje, ¿no? Y mi padre vio un aviso que hay hielo en la carretera. Y estuvimos ahí cantando, mi padre empezó a frenar. Y mientras que estuvimos subiendo, frenando, y otros coches ahí también frenando, había un chaval que salió de la universidad con prisa, que quería llegar a su casa, la casa de sus padres en las montañas para esquiar o algo así. Y él no quiso frenar. Y nosotros estuvimos ahí en ese coche chiquitito, y este chico chocó contra nosotros de una forma increíble. Empezamos a hacer como giros, ¿no? Los 360, no sé cómo decirlo. Porque había hielo en la carretera. No había forma de pararnos. Fue por la gracia de Dios y en la misericordia de Dios que no hemos entrado en el agua, porque hemos chocado contra el puente. Y uno de las ruedas estaba ahí saliendo del puente un poquito. En ese momento del choque, yo también chocó con la cabeza contra una de las ventanas que estaba ahí y estaba roto. Y en ese momento hemos experimentado esos dos lados de esa moneda de la vida. Gran gozo, con ilusión que vamos a hacer algo divertido, que vamos a hacer algo entre familia, vamos a pasarlo bien, vamos a hacer muchas cosas, vamos a hacernos se llama muñeco de nieve, no sé, muñeco de nieve. Y luego, en segundos, tristeza, dolor, sufrimiento, peligro, cosas así. Y creo que si tú realmente paras para pensar en tu vida, has experimentado no la misma cosa que he experimentado yo, pero sino la misma idea. De un momento alegría, de otro momento trauma, dolor, dificultad. Y eso es lo que vemos realmente aquí en Josué capítulo 7. Tenemos que recordar que justo después o antes de este momento de pecado y cómo Josué tenía que tratar con el pecado en el pueblo, había una gran victoria. Un milagro increíble que hizo Dios en la derrota de Jericó. Pero no solamente esto, sino una cadena de victorias, cruzando el río Jordán, parando ahí para hacer campamento y luego pasar por lo que es la circuncisión, salir de ahí, atacar a Jericó de una forma increíblemente raro y sacar esa gran ciudad. Y luego, justamente después, empezamos con el versículo 1 de Josué 7 que dice, pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación, lo he dicho bien, ¿no? En cuanto al anatema, vamos a hacer ofensa, ¿vale? En contra al anatema, porque Acán, hijo de Carmí, hijo de Zabdi, hijo de Zera, de la tribu de Judá, tomó del anatema, y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Entonces, lo que estamos mirando aquí es después esa gran victoria de Dios en el pueblo de Dios. Josué tomó la decisión de salir, o no salir, sino mandar a
a una parte de su ejército ahí para luchar contra esa ciudad, porque sabía que Dios ya ha dado a ellos la victoria, como en Jericó. Entonces acercaron allí, hicieron frente contra esa ciudad de ahí. No supieron lo que va a pasar. 36 hombres o personas tuvieron que morir en ese momento. Y es debido al pecado de un hombre. Entonces vamos a echar un vistazo a Josué 7 y a aprender del pecado. Vamos a aprender 3 cosas. Normalmente no os doy los puntos antes, pero hoy voy a hacerlo. Vamos a aprender a ver el pecado por lo que es, a respetar el pecado por lo que destruye y matar el pecado por lo que recibe. Primeramente, debemos ver el pecado por lo que es. Debemos ver el pecado por lo que es. La esencia del pecado es una fe rota. Es una falta de fe en Dios. Dios mandó a su pueblo a no guardar nada para sí mismo. Acán ignoró el mandato de Dios. Él dijo dentro de sí mismo, es lo que estoy pensando, no porque está grabado aquí, sino es por lo que podemos imaginar. Yo sé mejor que Dios. Me gusta lo que veo y yo voy a cogerlo para mí. Yo sé mejor que Dios. El pecado no es simplemente malo porque te hace sentir mal y también lastima a otras personas, sino porque desafía o va en contra del carácter y el mandato de Dios. El pecado es malo no porque sientes mal, sino porque va en contra de Dios. Un Dios santo y bueno sirve como telón de fondo para el pecado. Eso es lo que vemos en los versículos 1, los versículos 11 a 15 y también el versículo 20. Vamos a leer el versículo 20. Y Acán respondió a Josué diciendo, verdaderamente yo he pecado contra ¿quién? Jehová. Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. Él no dijo que pecó contra los hombres que murieron en Ai, o pecó contra Josué, que es el líder del tribu, o del pueblo, perdón, sino que él pecó contra Dios. Porque cada vez que pecamos, no importa lo que es contra Dios. Fue una ofensa contra Dios, fue inconsistente con quién es Dios en su carácter. A mí me encanta lo que dice un teólogo que se llama Wayne Grudem. El pecado es cualquier falta de conformidad a la ley moral de Dios en acto, actitud o naturaleza. Yo voy a repetirlo. El pecado es cualquier falta de conformidad a la ley moral de Dios en acto, actitud o naturaleza. Vamos a pararnos un momento con esto ahí. En acto, bien, entendemos esto. Es cuando hacemos algo público o físico para romper la ley de Dios, ¿no? Actitud. Eso no está fuera, sino es dentro más veces que nada. A veces nuestra actitud sale por fuera, pero estamos hablando de que es pecado cuando no conformamos a la ley moral de Dios, no solamente en los hechos que hacemos, sino en lo que pensamos, en nuestra forma de actuar con los demás, pero también en nuestra naturaleza. Es la forma que tratamos con todo en la vida. Y tú puedes pensar que eso es parte de quién eres, de tu personalidad, y puedes minimizarlo de esa forma, pero tienes que saber una cosa, no importa lo que es tu naturaleza, si va en contra de Dios, es pecado. Es ver, conocer y escuchar a Dios o de Dios y tomar el asunto en tus propias manos como si fueras el Dios todopoderoso del universo. Como Acán diciendo, pues yo sé mejor que Dios. El pecado es inconsistente con quién es Dios. Eso es lo que hace que el pecado sea tan malo.
es difícil para nosotros entender la vileza del pecado y a veces no tenemos las palabras para expresar o describir el pecado. Así que en ese momento tomé prestado lo que un pastor de Gran Bretaña escribió en su libro La pecaminosidad del pecado. Él dijo, y va a ser bastante largo, ¿vale? Vamos a tratar con esto en partes. La primera parte dice, y lo tenemos ahí, ¿no, Gustavo? Sí, bien. Dios es santo, sin mancha ni tacha, ni nada parecido, sin arrugas ni nada parecido. Él es tan santo que no puede pecar él mismo, ni ser la causa o el autor del pecado en otro. El que ordena que se cometa el pecado. Él no ordena que se cometa el pecado, porque hacerlo sería contravenir su naturaleza y voluntad. La segunda parte. Tampoco aprueba el pecado de ningún hombre cuando se comete, sino que lo odia con un odio perfecto. Él es sin iniquidad y de ojos más limpios para contemplar la iniquidad. La tercera parte. Por el contrario, así como Dios es santo, todo santo, solo santo, completamente santo y siempre santo, así el pecado es pecaminoso, todo pecaminoso, solo pecaminoso, completamente pecaminoso y siempre pecaminoso. En mi carne no mora el bien, así como Dios no hay así que como en Dios no hay maldad, tampoco en el pecado hay bien. Dios es el mayor de los bienes y el pecado es el mayor de los males. Así como ningún bien puede compararse con Dios por bondad, tampoco ningún mal puede compararse con pecado por mal. Es lo que dijo un predicador británico, Ralph Benning, en su libro La pecaminosidad del pecado. Creo que está bien dicho cuando él dice, así como Dios es santo, todo santo, solo santo, completamente santo y siempre santo, así el pecado es pecaminoso, todo pecaminoso, solo pecaminoso, completamente pecaminoso y siempre pecaminoso. El pecado es vil y malvado y no puede estar en la presencia de Dios. Y muchas veces minimizamos o tratamos ligeramente con el pecado, especialmente el pecado nuestro. Tratamos con manos fuertes y pesadas con el pecado de los demás, pero tratamos ligeramente con nuestro propio pecado. El peso de pecado es igual a lo largo de las Escrituras. Tú puedes decirme esto. Pastor Justin, estamos en el Antiguo Testamento y vemos a un hombre que tiene que morir por el pecado hecho, y es verdad. Y me dices, pues no es así en el Nuevo Testamento. El pecado no cambia. El peso de pecado es igual en las Escrituras. En el Nuevo Testamento vemos a Dios como amoroso, misericordioso, lleno de gracia. Pero tenemos que recordar una cosa. Él es igual tal como en el Nuevo Testamento como en el Antiguo Testamento. Dios no cambia tampoco. Pero aunque es así, su amor y misericordia no cambia el peso o la seriedad del pecado. En Hechos 5 vemos una historia sobre un hombre y una mujer que se llamaban Ananías y Zafira. Ellos realmente tomaron un paso de fe para vender un terreno y traer todo el dinero. Es lo que ellos prometieron a Dios y también a la iglesia. Prometieron a vender lo que es el terreno y traer toda la ganancia a la iglesia para la obra del Señor. Bien. Pero no hicieron esto. Pero cuando trajeron el dinero después de venderlo, en vez de traer todo, guardaron parte para ellos y trajeron el dinero diciendo que eso es todo lo que hemos ganado del terreno. Para mí no está mal solamente traer parte, pero ellos prometieron a Dios
que iban a traer todo. Y luego cuando trajeron todo, dijeron que era todo. Y Pedro ahí está diciendo, ¿por qué estás tentando a Dios? Mintiendo no solamente a la iglesia, sino al Espíritu Santo. Y sabemos lo que pasa. En ese momento, los dos murieron. De repente, él y luego ella. Y fue como un recordatorio de la seriedad del pecado, ¿no? Cuando mintieron a Dios y a la iglesia, minimizaron su pecado y la santidad de Dios. Ellos pensaron que pueden hacer algo que estaba totalmente en contra de Dios y no funciona. En aquel momento murieron los dos y los demás recordaron del pecado. Pero también tenemos otro momento en 1 Corintios 11. Eso es parte de la Santa Cena o la Cena del Señor. Versos 28 a 30, Pablo está diciendo, por tanto, pruébase cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente, eso es guardando pecado en su vida, guardando conflicto, guardando ofensa, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí, por lo cual hay muchos enfermos. No estamos hablando de gente, quizás que hay gente que son físicamente enfermos en ese momento, pero enfermos espiritualmente. Hay debilitados, hay gente que no han llegado a ser más maduros como deben ser en la iglesia, y entre vosotros, y muchos duermen. Esa palabra duermen significa la muerte, en ese caso. Entonces, hay gente que han tomado de la cena del Señor indignamente, guardando pecado, guardando cosas en su vida, guardando las murmuraciones, guardando el conflicto, guardando cosas, pecando contra Dios. Y por eso no han avanzado en su crecimiento. Han quedado parados en su santificación. Han quedado estancados, guardando rencor en su corazón. Y hay algunos, debido a su pecado, Dios ha dicho, pues, tú eres mal testimonio para mí en ese momento, ven aquí. En ninguna parte de las Escrituras se reduce el peso del pecado. El pecado es igual, sí o sí, una ofensa contra Dios. Debemos ver el pecado por lo que es. Es verdaderamente y eternamente vil y malvado. Debemos sentarnos bajo este peso. No hacerlo más ligero, sino vivir sabiendo lo que es el pecado. ¿Por qué? Si reducimos el peso del pecado, haciendo comparaciones nosotros con los demás, diciéndonos que nosotros no somos tan malos como el otro, si reducimos el peso del pecado y descartamos la santidad de Dios, que Dios no puede estar en el mismo lugar con nuestro pecado, nunca nos maravillaremos ni apreciaremos completamente el sacrificio de Jesucristo. Si tú estuviste aquí con nosotros cuando hicimos el estudio sobre la vida centrada en el Evangelio, vas a conocerlo. Y si lo has hecho personalmente con nosotros o con una persona aquí en la iglesia, tú sabes lo que es el marco del Evangelio. Mientras que entendemos que Dios es justo, santo, Dios es perfecto y no puede realmente tratar con nosotros con el pecado en nuestras vidas. Y luego vemos esa línea que somos tan pecador, nuestra naturaleza tan pecaminosa, y nosotros no podemos hacer nada para cambiar eso. Y vemos la cruz que va entre su santidad y nuestra pecaminosidad. Damos gracias a Dios porque nosotros no podemos. Pero cuando minimizamos el pecado y cuando reducimos su santidad, pues el sacrificio de Jesucristo no es tan grande, sino es chiquitito.
y nunca vamos a realmente disfrutar de la alegría que debemos tener sabiendo lo que hizo Jesús por nosotros. Debemos realmente ver el pecado por lo que es. Pero también debemos respetar el pecado por lo que destruye. El pecado es una fuerza destructiva. Voy a decir esto otra vez. El pecado es una fuerza destructiva. Yo lo he experimentado esto en mi vida. Y cada uno de vosotros también habéis experimentado cómo destruye el pecado. Y por eso debemos respetar el pecado. Cuando digo respetar, no es dar honor, sino es tener cuidado. Una cosa que mi padre me enseñó hace muchísimos años, cuando yo tenía 5, 6, 7 años, no me acuerdo cuándo. Mi padre tiene un miedo de las serpientes. Yo no tanto. Entonces yo estaba ahí en un campo, un bosque con mi padre. Creo que estuvimos haciendo un poco de camping. Y había una serpiente que estaba ahí. Yo no sabía que era una serpiente venenosa, pero mi padre sí. Y mi padre tenía un miedo y no quería acercarse a la serpiente. Entonces estaba buscando una forma de sacar la serpiente de nuestro lugar donde estuvimos haciendo el camping, ¿no? La acampada. Pero yo no tenía miedo, ni tenía respeto a esa serpiente. Y yo quería acercarme a tocarlo. Porque realmente no tengo miedo de muchas cosas, ¿vale? No es porque soy un hombre fuerte, sino que es que no me da miedo. Hay cosas que no me gustan, pero la serpiente no es una de esas cosas. Y mi padre me hizo sentar en un sitio después de tratar con la serpiente para explicarme lo que era y todas estas cosas. Y Justin, tienes que tener respeto a estas criaturas porque estas criaturas pueden hacerte daño, incluso que te pueden matar. Entonces no debes acercarte ligeramente a una cosa que no entiendes para jugar con esto. Debes tener respeto a estas serpientes o a todas las serpientes. Y es lo que tenemos que hacer también con el pecado. No respetarlo para honrarlo, sino respetarlo para tener cuidado cuando está presente en nuestras vidas. No debemos minimizarlo, tratar de manejarlo o tratar de explicarlo, sino llamarlo como es, malvado y destructivo. ¿Conocéis la historia del Señor de los Anillos? ¿Alguien? ¿Sí? O no sé si hay alguien aquí que ha leído el libro Hobbit, y también hay películas sobre esas cosas, entonces no tienes que leer el libro. Pero hay un personaje ahí que se llama Gollum, ¿vale? En el Señor de los Anillos. Pero mucho antes de este libro, del Señor de los Anillos y también estas películas, hay una historia que se llama El Hobbit, y hay un hombre que se llama, no un hombre, sino un hobbit que se llama Sméagol. Eso es Sméagol. Yo sé que tiene un aspecto bastante feo, ¿no? Pero era una persona normal, un personaje en este mundo normal, un hobbit normal que llevaba la vida pescando, haciendo cosas, y un día encontró un anillo, y ves el anillo que está ahí en esa foto. Y él, porque él quería mantener esa riqueza del anillo, él quería ser el señor de este anillo, mató a su compañero para guardar el anillo consigo, y luego, mucho más adelante, vemos a este Sméagol, que luego se convierte en este personaje que se llama Gollum. Tenemos otra foto. Vemos la diferencia entre esos dos, ¿no? Vemos a Sméagol, que es una persona normal, que tiene su anillo y está realmente haciendo alabanza a este anillo,
Pero muchos años después, el mismo hombre parece así. ¿Por qué? Porque lo que pensaba este hombre Smigel en ser el señor de este anillo y apreciarlo y cuidarlo, él no sabía una cosa, que ese anillo tenía poder y tenía una voluntad propia. Y que él estaba guardando esa cosa para tener esa riqueza en su vida. Y mientras que él pensaba que estaba dominando el anillo, realmente lo que estaba pasando es que el anillo dominaba a él. Y estaba haciendo todo posible para guardar... Uy, ¿podemos poner las fotos ahí otra vez? Porque eso me ayuda. Él estaba haciendo todo posible e incluso escapar de la sociedad para proteger el anillo en su vida. Esa riqueza, estaba guardando esto, dominando esto en su vida, pero realmente lo que estaba pasando es que el anillo realmente dominó a él. Y lo que pasó es que el anillo consumió su vida. El anillo realmente cambió su forma de ser, su forma de actuar, su forma de tratar con la gente, su forma de vivir, sus pensamientos. Sus pensamientos siempre estaban enfocados en el anillo. ¿Sabes una cosa? Que el pecado funciona de esa forma. Minimizamos el pecado, pues no es tan malo. Es un pecado pequeñito, reducimos el peso del pecado, realmente intentamos manejarlo, pues vale, eso es un pecado, pero no me está afectando tanto, voy a manejarlo. Intentamos explicarlo, pues yo tengo que hacer eso porque tengo tal y tal, tal, y explicarlo como que es algo normal, y nosotros debemos recordar que el pecado es destructivo. Tenemos que respetarlo, porque eso va a destruir nuestra vida. Lo asimilamos y lo minimizamos y lo manejamos e intentamos explicarlo y pensamos que no, que lo estamos controlando nosotros, pero lo que pasa todo el tiempo, el pecado nos controla a nosotros. ¿Quién tiene un testimonio de esto? Yo sí. Nos hace tomar decisiones inadecuadas, incorrectas, que también nos conduce a más pecado. Creemos que estamos bien porque no está dando ningún fruto hoy, pero olvidamos de que producirá un bosque de destrucción dentro de 5, 10 o 15 años. Es mucho más fácil si el pecado siempre da su fruto en el momento, ¿no? Pero es mucho más complicado cuando tenemos que pensar que eso no me está afectando en ese momento, pero sí me está afectando a lo largo plazo. Hay decisiones que he tomado en mi vida que todavía están dando fruta. ¿Cómo podemos ver esto en Acán? Esta idea de destrucción, de controlar su forma de ser. Pues vamos a leer versículos 16 a 21. Yo voy a leerlo. Versículo 16 dice: Josué, pues levantándose de mañana, hizo acercar a Israel por sus tribus, y fue tomada la tribu de Judá. Y haciendo acercar a la tribu de Judá, fue tomada la familia de los de Zera. Y haciendo luego acercar a la familia de los de Zera por los varones, y fue tomado Zabdi. Hizo acercar su casa por los varones, y fue tomado Acán, hijo de Carmi, hijo de Zabdi, hijo de Zera, de la tribu de Judá. Entonces Josué dijo a Acán: Hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel, y dale alabanza. Y declárame ahora lo que has hecho, no me lo encubras.
Y Acán respondió a Josué diciendo, verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho, pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno y 200 siclos de plata y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé. Y aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ello. Su pecado había echado raíces en su vida y lo estaba destruyendo de dentro hacia afuera. Estaba intentando encubrir su pecado, e incluso que él tuvo muchísimas oportunidades antes de llegar a ese momento para hablar directamente con Josué acerca de lo que ha hecho, porque él sabía que los 36 hombres ya han muerto debido a su pecado. Él sabía que Dios no estaba con el ejército en ese momento por el pecado hecho de él. Pero él quiso esperar y esperar y esperar hasta que no pudo esperar más. Hasta que su pecado fue descubierto por el proceso que diseñó Dios y él tenía que decir la verdad. Él pensó que era el dueño de las cosas que había robado, pero las cosas tuvieron control sobre él, hasta que estaba dispuesto a dejar a otras personas morir y no decir nada sobre lo que ha hecho. Acán esperó a admitir su pecado hasta que no tuvo otra opción. El pecado destruye el pecador, de adentro hacia afuera, pero también destruye no solamente su vida personal, sino destruye su compañerismo que tiene con Dios y con los demás. Versículo 12 de capítulo 7 de Josué dice, por eso los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, por cuanto han venido a ser anatema. Eso es Dios hablando, ni estaré más con vosotros, sino destruiréis, el anatema de en medio de vosotros. ¿Qué está diciendo Dios? No voy a estar con vosotros hasta que tratéis con el pecado en el campo. 36 personas murieron cuando atacaron a esa gran ciudad, estado ahí debido al pecado de Acán. El pecado nunca estará aislado solamente a ti. Si tú pecas, esto no solamente afecta a ti mismo, sino afecta a todos a tu alrededor. Es lo que Pablo dijo en Gálatas 5:9. Un poco de levadura rueda toda la masa. Tenemos que saber una cosa. Cuando tú pecas en tu vida personal, tienes que saber que eso no solamente afecta a ti, a tu familia, pero también afecta a nosotros como iglesia. Tenemos que respetar el pecado por lo que destruye. Y la última cosa que tenemos que hacer es debemos matar el pecado por lo que recibe. Yo sé que en ese momento eso no tiene mucho sentido, pero yo voy a explicarlo. La justa ira de Dios arde contra el pecado y contra su pecado. El pecador y contra su pecado. Lo que recibe el pecado es la ira de Dios. Debemos matar el pecado por lo que recibe la ira de Dios. La respuesta adecuada del pecado contra Dios es la santa ira de Dios. Yo sé que eso no es popular. Este hecho nos incomoda. No nos gusta este hecho. No nos gusta hablar sobre ello. Pero eso no hace
que sea falso. El hecho de que estamos incómodos a hablar de esas cosas realmente da más prueba de que es verdad. El fin del pecado impenitente es la ira y el juicio de Dios. Es lo que vemos en capítulo 7, versículos 22 a 26. Josué entonces envió mensajeros, los cuales fueron corriendo a la tienda, y aquí estaba escondido en su tienda y el dinero debajo de ello. Y tomándolo de en medio de la tienda, lo trajeron a Josué y a todos los hijos de Israel, y los pusieron delante de Jehová. Entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Zera, el dinero, el manto, el lingote de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo cuanto tenía. Y lo llevaron todo al valle de Acor. Y le dijo Josué: ¿Por qué no has turbado? Túrbate Jehová en este día. Y todos los israelitas los apedrearon y los quemaron después de apedrearlos. Y levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanece hasta hoy. Y Jehová se volvió del ardor de su ira, y por esto aquel lugar se llama el Valle de Acor hasta hoy. ¿Sabes una cosa? En respeto al pecado, alguien tiene que morir para apaciguar la ira de Dios contra el pecado. Alguien tiene que morir, porque el precio del pecado es muerte. Es lo que Dios nos dice en Romanos, ¿no? Por la paga del pecado es muerte. Entonces, ¿cómo matamos el pecado por lo que recibe la ira de Dios? A través de recibir a quien sufrió la ira de Dios en nuestro lugar. ¿Cómo matamos el pecado en nuestras vidas? Es a través de recibir a la persona que realmente tomó nuestro lugar, que fue, como dice la Biblia, nuestra propiciación. Él tomó nuestro lugar, sufrió la consecuencia y el castigo del pecado en nuestro lugar para que nosotros podamos recibir su misericordia, su amor, su gracia. Elegimos a Cristo. Elegimos a Cristo. En vez de tener que morir por nuestros pecados, dejamos a Él hacerlo por nosotros para que nosotros podamos disfrutar de su justicia. Esa es la razón, siendo cristianos debemos tener o debemos ser emocionados cuando pensamos en lo que Cristo hizo por nosotros. Eso debe emocionarnos, eso debe animarnos, eso debe darnos alegría de que nosotros no tenemos que pagar por sufrir por el castigo del pecado, que es la ira de Dios en el infierno, y también separación eterna de Dios, porque Jesús murió por nosotros en la cruz. Y por eso podemos tener una relación con Dios. Entendemos lo que significa nuestro pecado a Dios y también el precio increíble que Cristo tuvo que pagar por nosotros. Dios hizo un camino para ser redimidos nosotros y perdonados. 1 Juan 4:10 dice: y en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Esa palabra propiciación realmente significa que Él tomó nuestro lugar. Él sufrió el castigo. Él se convirtió en pecado por nosotros para que nosotros podamos ser convertidos en justicia de Dios. Jesús tomó nuestro lugar en la cruz para que
Él recibiera la ira de Dios en nuestro nombre y que nosotros recibiremos su misericordia, su gracia y su justicia. El montón de piedras que está ahí fue renombrado el Valle de Acor. Y la próxima vez que vemos el Valle de Acor en la Biblia está en el libro de Oseas, donde Dios estaba comparando a su pueblo con una prostituta que no podía ser fiel a él, que estaba buscando una cosa tras otra cosa, pero no quería ser fiel a su Dios Todopoderoso. Y luego en Oseas, realmente el enfoque es que, aunque está comparando a su pueblo con una prostituta, lo que él desea en Oseas es que el pueblo volviera a él, que volviera a ser fiel a él. Y es lo que él quiere. Y es lo que vemos en Oseas capítulo 2, versículos 14 y 15, cuando habla de ese valle de Acor. Pero he aquí que yo la atraeré, y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón y le daré sus viñas desde ahí. Y en el valle de Acor, el mismo sitio donde tuvo que morir Acán, su familia y todos sus animales, y que quemaron las cosas que robó este hombre, y en el valle de Acor, puerta de esperanza. En el valle de Acor por puerta, y el valle de Acor por puerta de esperanza, y ahí contará como en los tiempos de su juventud y como en el día de su subida de la tierra de Egipto. Dios cambió este valle y el significado que tenía ese valle de ser un sitio donde vemos la ira, la justa ira de Dios, y ahora podemos ver la esperanza de Dios, la misericordia de Dios. ¿Por qué? Porque Dios quiso hacer camino. Dios quería cambiar ese lugar de un sitio de sufrimiento, de dolor, de tristeza, y cambiarlo a un sitio de alabanza, de esperanza, de alegría, porque Él quiso hacerlo. Y sabes una cosa, que la cruz realmente es un sitio de tristeza, dolor y sufrimiento. Es un sitio de ira, pero es a través de esa cruz que tenemos la esperanza en Jesús, porque lo que Dios hizo en hacer el camino a través de la vida de Cristo, nosotros vemos la cruz no como una cosa de dolor y sufrimiento y tristeza, sino de algo de esperanza para nosotros, de alegría. Si no eres cristiano, si nunca has puesto tu fe en el Señor Jesucristo, en su muerte, su sepultura y su resurrección para ser el pago justo de tus pecados, te animo a recibir a Jesús hoy, de realmente poner tu fe en Él, porque no hay otro camino. Él es la única vida, Él es el único camino y Él es la única forma en que realmente podemos llegar a Dios. No a través de esa iglesia, no a través de ninguna otra iglesia, no a través de ser una buena persona, no a través de servir en tu comunidad, no a través de hacer estas cosas que son tan buenas. El pecado tiene su precio y requiere la muerte de alguien. O va a ser tú o va a ser Jesús. Tú decides. O tú tienes que sufrir eternamente y sufrir por tus pecados, o vas a confiar que Jesús ya lo ha hecho por ti. Arrepentirte de tus pecados y renunciar tu autojusticia y elegir a Jesús, porque es la única forma en que tú puedes tener tus pecados perdonados y escapar de lo que es su santa ira. Si somos cristianos aquí hoy, Jesús nos libra del poder del pecado, pero debemos seguir luchando contra el pecado y matarlo. El hecho de que somos cristianos y no vamos a sufrir el castigo final no significa que no sufrimos en el pecado hoy día y que no vamos a sufrir las consecuencias en esta vida de nuestro pecado.
Otro pastor, John Owens, dijo, estés siempre en ello mientras vivas. No dejes ni un día de esté trabajando. Debes matar el pecado o te matará a ti. Si tú pensaste que la vida cristiana es una vida fácil, sorpresa, no lo es. No es una vida fácil, no es una vida ausente de pecado. ¿Por qué? Porque seguimos viviendo en esa carne pecaminosa. Tenemos los deseos pecaminosos. La vida cristiana es una guerra. Es lo que dice la Biblia, ¿no? Andar con Cristo no es un paseo ligero, es una guerra, porque cada vez que queremos andar con Cristo hay tentación de hacer el contrario. Requiere esfuerzo y energía, pero tenemos el poder del Espíritu Santo en que podemos lograrlo, no por lo que hay en nosotros, sino porque lo que Dios nos da para luchar. Tú dices, pues, el pecado que tengo en mi vida, la tentación que tengo en mi vida es demasiado potente. Quiero decir una cosa, lo que hay en nosotros, en el Espíritu Santo, es mucho más grande de lo que hay en este mundo. Satanás no tiene ningún poder comparado a lo que tenemos en Cristo. Como cristianos debemos hacer guerra contra el pecado. No debemos tirar la toalla y darnos por vencido al pecado en nuestras vidas. Como cristianos, la pregunta sería ¿cómo podemos seguir matando el pecado en nuestra vida? Yo voy a darte como 3 cosas. No está ahí, solamente tengo los versículos ahí. Confrontar el pecado. Debes llamarlo por lo que es y confrontarlo. Es lo que vemos en versículo 10. A mí me encanta esto. Josué estaba bastante desanimado y estaba realmente acusando a Dios. ¿Por qué nos has traído aquí, a este lado de Jordán, solamente para darnos por vencidos o darnos a este pueblo para ser matados por ellos? Y Jehová dijo a Josué, levántate. A mí me encanta, levántate. ¿Por qué te postras así sobre tu rostro? ¿Por qué te das por vencido? ¿Por qué estás ahí como que todo ha sido un fracaso total? Hay pecado, pero tienes que tratarlo. Y luego, después del versículo 10, Dios le da un proceso de cómo tratar con el pecado en ese momento. Pero Josué tuvo que confrontarlo. No solamente estar ahí vacilando diciendo, pues, uy, todo está perdido, mira este pueblo. No, él tenía que ponerse de pie y tratar con la cosa, confrontarlo. Si tienes pecado en tu vida, debes confrontarlo. Si ves un pecado en uno de tus hermanos en la iglesia, debes con amor tratar de confrontarlo si él o ella no es capaz o no está confrontando su pecado en su propia vida. Debes confrontarlo. También debes confesarlo y arrepentirte del pecado. Es una cosa hacer una confrontación. Es otra cosa realmente confesarlo y dejarlo. Es lo que significa el arrepentimiento. Es como dar la vuelta. El pecado está ahí, pues no voy por ahí, voy por aquí. Es lo que vemos en 19, ¿no? Acán tuvo que morir por el pecado. Pero a mí me encanta lo que Josué dijo a él. Entonces Josué dijo a Acán, hijo mío, no con enfado, dice, da gloria a Jehová, el Dios de Israel,
y dale alabanza y declárame ahora lo que has hecho y no me lo encubras. Eso debe ser como acercamos a otras personas cuando tenemos que hacer una confrontación. Pero lo que pasa con Acán después del versículo 19, el versículo 20 y 21, pues lo confesa. Y también vemos un poco de arrepentimiento en su vida, porque luego dice, mira, está en tal sitio, en tal sitio, en tal sitio. Pero ha pasado la misericordia. Él tuvo que morir por su pecado. Debemos confrontar el pecado, debemos confesarlo y arrepentirnos de ello. Pero luego tenemos que consagrarnos otra vez a Él, a Dios. Yo sé que ha sido una predicación bastante larga hoy, pero me gustaría que buscamos Colosenses capítulo 3. Versículos 1 a 17. También van a estar ahí en la pantalla. Es una cosa que hemos aprendido en la serie de sermones de Colosenses. Pero a mí me encanta tocar estos versículos rápidamente. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria, la vida antigua y la nueva. Haced morir, pues, a mí me encanta esa frase, haced morir, pues, lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Recordamos que Pablo está hablando a creyentes y está diciendo que tenemos que morir a estas cosas, que los que no son creyentes sufran la ira de Dios. Ojo. Versículo 7. En las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais, en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Ni mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Vestíos, pues, como escogidos de Dios, santos, amados de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si algún tuviera queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre de Jesucristo, del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio
de Él. Tenemos que recordar una cosa, aunque somos cristianos, eso no significa que no debemos seguir luchando y matando el pecado en nosotros. Nosotros pasamos por las mismas cosas que los incrédulos, pero tenemos el poder para sobrevivirlo y también tener señorío sobre los pecados en nuestras vidas. No tenemos que pasar por la murmuración, no tenemos que pasar por el chisme, no tenemos que pasar por el enojo, no tenemos que pasar por el enfado, no tenemos que pasar por conflictos tan profundos así, no tenemos que pecar de esa forma. ¿Por qué? Tenemos el Espíritu Santo en nuestras vidas y no debemos dejarnos por vencidos. Tenemos que llamarlo por lo que es. Tenemos que realmente decir, es pecado mi vida. Y luego debo respetar el pecado por lo que destruye en mí y también en mi comunidad. Y luego debo tratar de matarlo en mi vida. Y lo hacemos a través de confrontar el pecado, confesarlo y arrepentirnos de él. Y también consagrarnos de nuevo a Dios. Por la gracia de Dios hemos sido librados y podemos ver el pecado por lo que es. Respetar el pecado por lo que destruye. Pero también en Cristo podemos mirar el pecado y decir con confianza al pecado, no puedes tenerme ni puedes detenerme porque estoy en Él que derrotó el pecado. Por lo tanto, puedo luchar contra ti. ¿Saben lo que cuando decimos que podemos resistir el diablo es lo que estamos diciendo? No resistir por las fuerzas que hay en nosotros o por la forma en que tratamos con las cosas nosotros, sino descansamos en el poder de Dios, en el Espíritu Santo de Dios y decir, pues yo no voy a caminar por ese camino, sino que voy con Dios. Muchas veces quedamos en la vergüenza de nuestro pecado. Y aunque Dios nos ha perdonado y nos ha dado su gracia, muchas veces nos sentimos así, ¿no? Por el pecado que hemos hecho nosotros. Pero a mí me encanta ver el versículo 1 del capítulo 8. Vamos a anotarlo. Y terminamos con esto. Jehová dijo a Josué, no temas ni desmayes. Toma contigo toda la gente de guerra y levántate y sube ahí donde murieron los 36 antes. Mira, yo he entregado en tu mano al rey de ahí, a su pueblo, a su ciudad y a su tierra. ¿Sabe lo que pasa después de tratar con el pecado en nuestras vidas? Bendición. Muchas veces pensamos por lo que hemos hecho, el pecado que hemos cometido, ¿no? Que Dios no puede usarnos más. Nos vencemos, nos damos por vencido, ¿no? Tiramos la toalla. Y olvidamos de que seguimos siendo hijos e hijas de Dios. Hemos recibido su gracia, su misericordia, su amor, su perdón. Y aunque hemos pecado, no sufrimos el castigo final, sino que Dios puede usarnos de nuevo después del pecado. A veces preguntamos si todavía está cerca Dios o si Dios todavía nos ve como hijo o hija. Nunca debemos olvidar que nuestra relación con Dios no depende de nuestra capacidad de no pecar o ser buenas personas, sino completamente de la obra de salvación que hizo Jesús en la cruz. Si realmente eres cristiano, tu destino está seguro. Dios te ama a pesar de quién eres, a pesar de lo que haces, porque has sido salvo y llevas la justicia de su Hijo amado Jesucristo.
No te ve como pecador, sino te ve como hijo amado. Nunca debemos olvidar del peso del pecado. Vamos a orar. Padre, sea gracias por este pasaje. Yo sé que no es fácil ni cómodo hablar de pecado. Nadie quiere hacer ese tipo de examinación de sí mismo, de ver si hay pecado en su corazón que ha guardado o no. Y realmente tú sabes mi corazón que eso no viene de una cosa que está pasando o otra. La verdad es que no. Que tú has puesto ese pasaje en nuestro camino por una razón, por un propósito. Y si es un propósito personal, bien. Si es un propósito como iglesia, pues bien. Pero danos la valentía de llamar el pecado por lo que es, de respetar el pecado por lo que destruye y también de matar el pecado por lo que recibe, tu ira santa. Ayúdanos como cristianos de no realmente intentar explicar el pecado, minimizarlo o manejarlo en nuestras vidas, sino quitarlo de nosotros. Ayúdanos a reconocer que el pecado no solamente destruye a nosotros, sino que también destruye nuestro compañerismo entre los hermanos en la fe y también destruye nuestra relación. No lo destruye completamente, sino que impide nuestra relación. Ayúdanos a recordar de que como cristianos seguimos siendo imperfectos humanamente y tenemos esa naturaleza pecaminosa y que vamos a cometer pecado, vamos a hacer pecado, vamos a pasar por tentación. Pero ayúdanos cada día de depender de tu fuerza, de tu poder en el Espíritu Santo y realmente vivir esa vida como debe ser, dedicado 100% a ti, y cuando vemos que estamos girando por el lado del pecado y la tentación, pues que cuando nos da cuenta que estamos haciendo eso, pues damos la vuelta. Padre, también te pido, si hay una persona aquí, presencialmente aquí en la iglesia, o también está escuchando por las redes sociales, que no te conoce como Salvador, que no es hijo o hija de Dios, pues hoy sería el día en que realmente deja de intentar ser y depender completamente del sacrificio de tu Hijo Jesucristo en la cruz. Porque la paga ya está pagado. El precio ya está pagado. La deuda ya no existe. Pero tenemos que recibir lo que ha hecho Jesús en la cruz y confiar plenamente en Él. Te pido en ese momento que una persona así, que está escuchando, realmente pone su fe en tu Hijo amado Jesucristo. Y normalmente no hago esto, pero mientras que estamos aquí en una postura de oración, nadie mirando, nadie te puede ver por Facebook ni nada, solamente yo. Yo no sé lo que está pasando en tu vida, yo no sé lo que hay en tu corazón, pero lo que sí sé es que Dios está trabajando, Dios está obrando en cada uno de nosotros. Y yo no sé la decisión que Dios quiere que tomes hoy, pero tú sí lo sabes. Y te pido en ese momento, si Dios te está diciendo que tienes que tratar con pecado en tu vida, en ese momento que te pones en serio de tratar con esto, porque es el momento clave en tu vida. No dejarlo para que cuando llegas a casa, sino tratar con el pecado en tu corazón en ese momento. Si tienes que ponerte de rodillas ahí en tu asiento, pues haz esto. Si tienes que acercarte a un hermano y sacarle para hablar, lo que sea, tienes que hacerlo en este momento. No dejamos las cosas pasar ni un segundo
tú sabes lo que Dios está haciendo en tu corazón y tú tienes que tomar esa decisión. También si tú estás aquí y no conoces a Jesús como tu Salvador y tú quieres conocer más acerca de esto, cómo puedes ser hijo o hija de Dios, cómo puedes tener tus pecados perdonados y no sufrir el castigo final del pecado, que es la muerte, no solamente física, sino espiritual, y la separación de ti y Dios. Si quieres conocer más de esto, pues levanta la mano tranquilamente. No tienes que hacerlo rápido, no tienes que hacerlo grande, solamente para que yo pueda verlo y luego me pongo una oración contigo. Y luego si quieres hablar conmigo después o con Grace o con otra persona que conoce cómo mostrarte los versículos sobre la salvación, pues vamos a hacerlo, pero muéstrame con la mano. No sé si hay alguien aquí que es así, pero hoy sería el día en que realmente tú puedes tratar con ese pecado en tu vida, de una forma en que tienes los pecados perdonados, pasados, presentes y futuros. Padre, te sea gracias por todo lo que has hecho en nuestro corazón hoy. Te pido que cada persona, debido o según lo que tú estás haciendo en su corazón, ha tomado la decisión adecuada y correcta, la decisión que tú quieres que ellos toman para tratar con el pecado en su vida. Te pido en ese momento que realmente no somos una iglesia que guarda pecado, que somos gente que guarda el pecado en nuestro corazón, sino que tratamos con el pecado, confrontamos, confesamos, arrepentirnos de él y también que seguimos adelante contigo. Te pido esas cosas en nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, antes que llegamos al momento de los anuncios, pues tenemos que hacer algunas cosas, ¿vale? Yo quiero pedir que Loli viene al frente. Que venga. Que vengas. Hace poco estaba hablando con Loli acerca de la membresía, de ser miembro de la iglesia, y me ha dicho que estaba interesada y hemos hablado sobre su salvación, su bautismo, y también está de acuerdo con la doctrina de la iglesia y quiere ser parte de la iglesia, ¿no? Entonces, no solamente querer ser parte de la iglesia, sino que los que son parte de la membresía ya tienen que tomar voto. Aunque no tenemos todos no tenemos todos aquí en ese día, pero quiero que votamos como miembros de la iglesia si vamos a recibir Loli como miembro o no. Creo que eso va a ser fácil, ¿eh? Pero entonces yo quiero poner a Loli como miembro. ¿Hay alguien más que proponga eso? Tenemos a Elizabeth aquí en segundo, tenemos tercero, cuarto y todo. Vamos a votar. Todos los que están de acuerdo con poner a Loli o dejar a Loli entrar en la membresía de la iglesia, pues decimos amén, amén. Amén. Y los que están al contrario, con la misma señal, bueno, eso es una broma. Pues bienvenida a la membresía de la Iglesia Bautista de Olivar. Le damos a ella. Otra cosa, antes que viene Manolo, que tengo que mencionar. En 2 semanas, el 2 de mayo, vamos a tener una reunión de miembros después del culto el domingo. Y vamos a hablar de un tema en concreto, pero luego también vamos a tratar con algunas cosas que son más bien la función de la iglesia, cómo podemos apoyar con esto. Pero la cosa que vamos a tratar tiene que ver con lo que es la Cena del Señor. He hablado hace, me parece, 3 o 4 semanas con Jacinto y también he hablado con algunos más. Y me parece que he hecho mal en no dejar en ese momento. Ya tenemos membresía en la iglesia. Antes yo tomé la decisión, porque no había membresía, de hacer la Cena del Señor cada mes. Pero creo que ya es el momento en que decidimos como iglesia lo que vamos a hacer, ¿vale? Entonces, lo que he escuchado de los miembros de la iglesia, ¿vale? Hay gente que están de acuerdo con solamente una vez al mes. Hay otros que quieren tomarlo cada semana. Yo no estoy en contra de tomarlo de cualquier forma mientras que lo estamos tomando bíblicamente. No hay un patrón que dice que tenemos por orden tomarlo cada semana, pero tampoco hay un orden que no podemos tomarlo cada semana.
Entonces, vamos a votar en esa reunión de membresía en 2 semanas, el 2 de mayo, sobre este tema, ¿vale? Sobre las 2 opciones, o seguir tomándolo cada mes, o cambiarlo y tomar la cena del Señor cada semana aquí en la iglesia. Pero eso también requiere más trabajo. Tenemos que compartir el trabajo, porque ahora tenemos una persona que lleva el tema de preparar las cosas. Si vamos a tomarlo más a menudo, pues como iglesia, si tomamos esa decisión, pues como iglesia tenemos que tratar de hacer la obra de prepararlo, ¿vale? Entonces, lo que quiero es que cada miembro va a su casa, pedirá al Señor lo que Él quiere y lo que Dios pone en tu corazón. Quiero que votas de esa forma, ¿vale? Entonces, en 2 semanas, el 2 de mayo, tenemos esa reunión de miembros. Después el culto no va a ser publicado en Facebook, obviamente. Vamos a parar todo esto. Solamente los miembros pueden quedar aquí, que pueden votar. Y luego tomamos esa decisión y luego hablamos de más cosas. ¿Bien? ¿Estáis bien conmigo? Sí. ¿Bien? Ok, pues ahora viene Manolo para darnos los anuncios. Muy bien, pues ya sabéis que estamos en un solo grupo los miércoles en nuestro estudio bíblico a las 7:30 y estamos con un tema nuevo que hemos empezado, que es resolviendo conflictos bíblicamente. Muy interesante y animaros a que estéis aquí el miércoles a las 7:30. Sabéis que seguimos teniendo los trataditos para el reparto, el por tanto y que libremente pues podéis cogerlos para hacer ese reparto por el pueblo o por donde queráis. Y nuestra ofrenda, que también ya sabéis habitual, usamos los sobres para poner si es para las misiones o es para la iglesia y lo depositamos a la salida del local ahí en la canasta. Muy bien, pues Gustavo vendrá ahora también, hará una oración por la ofrenda y orará por España. Así que cuando quieras. Padre en el cielo, te damos gracias, Señor. Es un privilegio poder hablar contigo, Señor, y poder poner delante de ti el lugar donde vivimos, Señor, España. Sabemos que toda autoridad, Señor, la pones tú. Tú pones reyes, tú los quitas, Señor. Y te pedimos que los que nos gobiernan, Señor, que tú inclines sus corazones a ti, Señor. Que les des sabiduría, Señor, para que cualquier decisión y leyes que puedan fundar, Señor, que no vaya en contra de ti ni de tu evangelio, Señor, para que podamos vivir tranquilamente, Señor, en paz. Muchas gracias, Padre, por las vacunas, Señor, que ya están funcionando. Te pedimos también que esta situación que tenemos de pandemia, Señor, que podamos salir pronto de ella, Señor. Y Señor, también te pedimos por la ofrenda, Señor. De todo lo que tú nos das, Señor, hemos guardado una parte para tu obra, Señor. Y te pedimos que nuestros corazones sean agradecidos a ti, que demos de buena gana, Señor. Y te lo pedimos todo en nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Vamos a ponernos de pie otra vez y vamos a terminar cantando Maravilloso es Él.